del OpenX. Ya lo hemos visto algunas veces, del paquete de player igual. En este paquete, con este paquete nosotros vamos a poder manejar las funciones que habíamos visto antes de select, filter, arrange. Esas funciones sí están dentro de esta librería de player y esta librería de player está dentro del paquete tidyverse. Entonces, tenemos la librería ggplot que ya les indiqué. Esta librería lubridate nos permite manipular fechas. La librería string nos permite manipular el texto, los caracteres y estas 4 librerías que también están incluidas dentro del paquete tidyverse. Sí, entonces si nosotros cargamos, como les había dicho, el paquete tidyverse, no hace falta cargar todos estos paquetes, pero, o sea, los paquetes que estén dentro no del tidyverse, no hace falta cargar si ya cargamos el tidyverse. Entonces, vamos a seguir trabajando con la base de datos que hemos tenido hasta este momento, sí, la databanco para seguir viendo en detalle estas funciones de manipulación de datos. Sí, entonces vamos a cargar estas bases como ya lo habíamos hecho en otras ocasiones. Listo. A ver. Em, Esto de aquí les puse porque vi que en los deberes que habían mandado, cuando yo les pedía que me transformen la base de datos en un table, me transformaban en un data frame. Entonces en la clase yo sí les expliqué que el table era un tipo de tabla también, así como un data frame que tenía otra estructura. Y, y cuando nosotros hacíamos este cambio, por ejemplo, que si yo lo hago aquí, ustedes van a poder ver que, que esta base ya no me aparece como un data frame, sino como un table. Sí, entonces son estructuras, o sea, sí tienen la misma idea y todo, pero aquí no me aparece data frame, me aparece table. Entonces, bueno, son comentarios que también yo les había puesto. Esto es una forma que ya habíamos visto, sí, de cómo arreglar un poco los datos, que lo voy a aplicar para que los datos eh, queden en el formato que habíamos estado viendo. ¿Y qué más? De igual forma, esta función les puse porque cuando yo les pedía que me saquen todas estas variables, me las sacaban por separado y bueno, la idea era que traten de optimizar el tiempo, ¿no? Creando una sola función en vez de crear una función para sacar la media, perdón, una línea de código para sacar la media, otra para la mediana, otra para la moda y etcétera, cuando pueden hacerlo todo así resumido. Sí, recuerden todo lo que hemos visto. Claro, o sea, es cuestión de práctica, ¿no? Estas cosas les comento para que ustedes tengan en cuenta que con la práctica van a visualizar este tipo de cosas mucho más claro. Ahora, vamos a cargar unas tablas que hay por defecto aquí en el ERE. Sí, entonces ustedes van a escribir table 1, les va a aparecer automáticamente el texto de ayuda y se les va a generar estas tablas, ¿sí? Quiero que vean las estructuras que tienen estas tablas. Voy a bajar todo. Tenemos aquí en la primera tabla, tenemos países, años, dice casos y population, ¿sí? Aquí en cambio tenemos países, año, dice aquí tipo y aquí count. En la siguiente tabla tenemos solo país, año y este que dice rate, sí, radio. Y en la última tabla tenemos solo país, tenemos un año aquí con unos valores y otro año acá con otros valores. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, casi todas las tablas tienen la misma información distribuida de diferente manera. ¿Sí?
Y la idea es ver cómo manipular la base y pasar de una forma a otra y ver cuál es la forma que nos sirve para nosotros hacer un análisis un poco más limpio, con una data más ordenada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un STR de table 1. Ok, entonces hacemos un STR, perdón, de table 1 para ver qué es lo que tiene este table. Sí, vemos que tiene el país, que es un carácter, el año, que está como entero, casos, que está como entero, population, que está como entero. Ahora sí, todas estas bases tienen los mismos datos, excepto esta que dice rate. Y nos vamos a dar cuenta que este rate simplemente es la división de los casos para esta variable population. Y bueno, multiplicado por en este caso 10.000 que va a ser el radio de referencia, ¿no? Entonces les puse esa información acá para que vean que en realidad sí las tablas contienen bastante información similar, ¿ya? Entre todas las tablas. Esta tabla de aquí, este que dice radio, simplemente son los casos divididos para la población y multiplicado por un valor para especificar el radio. Ahora, de igual manera, cuando nosotros hacemos un conteo, no sé si se dieron cuenta aquí, hay una variable que dice count también. Lo que estamos contando es este número de casos, perdón, este type, perdón, que tiene los casos y la variable population. Entonces, como dato, una variable que puede servir para hacer estos conteos es la variable count. ¿Listo? Entonces, aquí hacemos un table 1, ponemos count. Podemos ver qué argumentos nos da esta función count. Si se dan cuenta aquí dice que pertenece al paquete dplayer. Entonces lo que nos está haciendo es esta agrupación, ¿sí? Y va a contar cada uno de estos casos y el population. Sí, va a contar este n que es population y este m que es casos. ¿Listo? Aquí nos va a dar el total y por años. Entonces esta información también está resumida por acá arriba. Para que se den cuenta que sí, en realidad las bases contienen la misma información, tal vez distribuida, operada de distinta forma, pero contiene esta información, toda la información que está aquí. Las 4 bases contienen información relacionada. ¿Listo? Ahora, me voy a ubicar aquí en el table 1 y 2. Sí, vamos a centrarnos en estas dos tablas que están aquí. Si comparamos estas dos tablas, ¿qué columnas tenemos aquí en la segunda tabla que no tenemos acá en la primera tabla? Pues tenemos el país, correcto, tenemos el año. Y estas dos columnas como tal, este type y este count, no tenemos acá arriba. Si se dan cuenta, eh, aquí en type tenemos los nombres de estas dos columnas. Cases y population. Y en count tenemos los valores correspondientes a esas dos columnas que acabo de mencionar. Sí, entonces vamos a ver cómo llegar de una tabla a otra con las funciones eh, que, que este paquete tidyverse nos proporciona. A ver, una de las primeras funciones que vamos a ver es la función group by, ya que va a ser bastante útil. Esta función group by lo que me va a hacer es agrupar mis datos
tomando en cuenta ciertas variables o variable, puede ser sola. Por ejemplo, para que me entiendan un poco mejor. Tengo una tabla desorganizada, por ejemplo, esta tabla estuviera Afganistán por aquí, el primer Afganistán, 1999 casos y 745 aquí. Luego el segundo Afganistán estuviera por acá abajo, luego China, luego Brasil, etcétera, etcétera. Y en el momento que yo pongo group by, me agrupa por una variable. Entonces, si yo digo aquí, quiero que me agrupe por país, entonces primero me va a aparecer, y siempre en orden ascendente, primero me va a aparecer Afganistán, luego me van a aparecer los datos de Brasil, luego me van a aparecer los datos de China y etcétera. ¿Sí? A eso se refiere con agrupar. Entonces, no modifica la base de datos, pero sí agrupa la información. Entonces, por ejemplo, yo puedo agrupar aquí por transacción. Entonces, ingreso a la data banco con el operador by, pongo group by y así como más o menos funcionaba el select. Aquí está un mayúscula el view. Así como funcionaba el select, ponemos en cambio la variable por la cual nosotros queremos agrupar. En este caso, estamos agrupando por transacción. Aquí no es muy visible lo que está pasando en el view, porque son muchísimos datos, pero aquí podemos ver que está en todo lo primero que aparece es cobro pago. Entonces, es porque está primero agrupado en este caso, como es un carácter en orden alfabético ascendente. Entonces, está agrupado por estas secciones, ¿no? Entonces, primero estará cobro pago, luego, qué sé yo, cobro cheque, luego depósitos, etcétera. Entonces, los agrupa los datos, ¿sí? No modifica la información, pero agrupa la información. De igual manera, si lo hacemos por sexo, ¿sí? Entonces, la información internamente en el ER igual está agrupada, ¿no? Aquí sexo aparece F, sí, todo debe estar así con F hasta que se termine los datos donde esté F y luego M, ¿sí? Porque son los dos únicos valores diferentes que hay para la variable sexo, ¿sí? Entonces, eso con respecto a group by. ¿Qué diferencia habría entre la función group_by y la range que vimos hace unos días? Arrange. Ya, la función arrange lo que te hace es ordenar los datos. Solamente te ordena. Es decir, tú, por ejemplo, en el Excel estás haciendo una tabla y tienes fechas y dices, bueno, quiero que me ordene la tabla, me ordene en función a las fechas, de la más antigua a la más actual, o de la más actual a la más antigua. El group by lo que te hace es agrupar la información, ¿sí? Dependiendo de la variable que tú digas que quieres que agrupe. Por ejemplo, aquí yo puedo agrupar no solamente por sexo. Yo digo, quiero que me agrupe por sexo y luego que me agrupe por transacción. Puedo poner una coma aquí, poner aquí la transacción. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a agrupar primero por sexo, es decir, primero me va a poner femenino, todo lo que esté en femenino, luego todo lo que esté en masculino y así. Pero también me va a agrupar por transacción, ¿sí? Le estoy dando otra condición. Entonces me va a agrupar primero por género y luego de femenino. En femenino me va a agrupar las transacciones. Entonces, del género femenino, que es lo que primero estoy agrupando, que sí importa el orden aquí, me va a agrupar primero solo de femenino, ¿no? Va a estar lo que esté cobro pago, cobro cheque, depósito y así. Y luego voy con masculino y me va a agrupar también de esa forma, ¿sí? Si fuera lo contrario, me agrupa por transacción primero. En transacción, primero la tabla se me organiza por la transacción, ¿no? Que es cobro cheque, cobro, perdón, cobro pago, cobro cheque, depósito. En cobro pago, eh, eh, en esa agrupación de cobro pago, eh, luego me agrupará por género femenino y luego masculino. ¿Sí? Entonces, este group by no te ordena, te agrupa.
Y tú no le puedes decir al group by, bueno, quiero ahora que me agrupe en forma descendente. No, tú no puedes decirle eso al group by. El group by simplemente te agrupa por defecto en orden ascendente y en el orden que tú le dices que te agrupe. Más el arrange lo que te hace es ordenar los datos. ¿Está claro? O sea que si también usamos en la siguiente línea el arrange, por ejemplo, también por sexo y transacción, quedaría distinto, ¿no? Y si le hacemos un view, o sea, en teoría se debería ver distinto. Ya. Verás, este group by se nota mucho más cuando hacemos algún tipo de cálculo. ¿Ya? Porque eso les comento. El arrange te ordena toda la base de datos. Te ordena, si tú le dices, ordéname por fechas, te va a ordenar, ascendente o descendentemente. Y si dices, bueno, quiero calcular eh, la suma de dos variables, ¿no? De dos variables, primero les ordeno y luego quiero calcular la suma de dos variables porque necesito que estén ordenadas para yo calcular esa suma. Entonces te calcula elemento a elemento. Sí, así como un vector, cuando hacíamos una suma de vectores, sumaba el primer elemento con el primer elemento, no, perdón, el primer elemento de un vector con el primer elemento del segundo y así sucesivamente. Ahora, si tú pones un group by y luego haces la suma, esa suma te va a hacer por grupos. Y eso también sí se nota, o sea, sí se nota cuando haces, es decir, yo te digo, eh, calcúlame el promedio por sexo tal vez. Entonces, lo más intuitivo es hacer por un group by si tú no te pones a filtrar. Entonces, tal vez visualmente te den lo mismo que es a lo que tú te referías. O sea, si tú pones el arrange y el group by, tal vez te dé lo mismo visualmente. Pero dentro de la estructura no es lo mismo ordenar que agrupar. Tú cuando agrupas estás haciendo grupos. Y si haces un cálculo, te va a hacer un cálculo por grupos. Más en el arrange te va a hacer los cálculos en toda la tabla. Ah, ya, profe. ¿Listo? Ahí sí me queda claro. Sí, gracias, profe. Ya, ok. Eh, Ahora, tenemos una función bastante interesante. Sí, vamos a verlo aquí en el documento que les compartí para que le vean un poquito más claro. Alguien me rayó la pantalla. Buenas noches. Dime. Soy Bridget Doa y no podía acceder al micrófono, entonces a mí se me rayó, disculpe. No sé Ah, si me puedo poner en lista porque no podía acceder al ah, micrófono desde el inicio de ya, la clase. Ya, ya, claro, gracias. no te preocupes. No, sí te puse, pero en lista. Sí estás en lista. Ah, ya, muchas Ok. gracias. Entonces, una vez visto del el group by, vamos a ver esta función split, ya para realizar este manejo de las tablas que les comentaba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta tabla 2 que teníamos, vamos a hacer que quede como la tabla 1. Para eso, nosotros necesitamos que esto que dice cases y population pasen a ser columnas y se rellenen con todos estos valores de aquí. ¿Listo? Entonces es la transición que está haciendo de este gráfico al de acá. Tomo este cases de este population, ¿sí? A estos les vamos a llamar keys, llaves. Y las vamos a poner como nombres de columnas, como variables, y la vamos a empezar a llenar con este value, que va a ser un ID más o menos. Sí, entonces toda esta información de cases y population se va a rellenar con la columna de acá. Eso es lo que nos va a ayudar a hacer la función split. Que los registros, sí, que una columna, que los registros, perdón, de una columna pasen a ser variables y se vayan rellenando esos valores con alguna otra columna. En este caso,
las variables se van a tomar de esta columna aquí y los valores se van a ir rellenando de esta columna que dice value. Es lo que nos va a hacer la función split. Para eso la estructura va a ser la siguiente. Ponemos la función split, ponemos la tabla a la cual le queremos hacer esta modificación, ¿no? Que es este table 2, ¿sí? K, este argumento que está aquí, se llama así K, por eso aquí lo han puesto K. En este argumento K nosotros vamos a poner el nombre que tiene esta columna. Sí, en el R cuando yo les indiqué no se llamaba K. O sea, aquí está puesto solamente para que se entienda que este va a ser el argumento de K y este va a ser el argumento aquí en value. Entonces vamos a irnos al R. En el table 2. Sí, observamos aquí el argumento, perdón, el nombre de la variable, donde están mis registros que van a pasar a ser columnas, se llama type. Y entonces el argumento K va a ser igual a type, y el argumento value en este caso va a ser igual a count, que es todo con lo que vamos a rellenar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace la función split. Entonces, de esta función split, se dan cuenta, haciendo este proceso, vamos a pasar de esta tabla 2 a la tabla 1. Ponemos table, K va a ser igual a type, value va a ser igual en este caso count. Corremos esta línea de código y me queda la tabla 1. Si no estoy segura, aquí le estoy ejecutando la tabla 1 para que vean que queda lo mismo. Sí, y en muchas ocasiones nos sirve porque hay bases de datos que nos entregan con un formato que no nos sirve. Sí, simplemente no nos sirve para el proceso que estamos haciendo. Sí. Entonces es necesario modificar la base. Y puede hacerse de otras formas, manipulando de otras formas. Pero este paquete tidyverse facilita muchísimo las cosas. Sí, porque tal vez lo que nos lleva a varias líneas de código, lo hacemos en una. Si entendemos cómo funciona la función split. ¿Listo? Entonces, más o menos vamos a decir que ciertas filas nos pasa columnas y se rellena con otra. Ahora tenemos otra función interesante también, que es la función getter, que va a ser algo más bien lo opuesto a lo que estamos haciendo ahorita. Aquí en esta función getter tenemos esta tabla 4. Y tenemos aquí como nombre de columna 1999 y como nombre de la otra columna 2000. Y tenemos los valores. Ahora, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene que una variable se llame 1999? Cuando lo ideal sería que haya una variable que se llame año, ahí esté distinguido, claro, distinguido el año que sea, 1999 o 2000, y otra variable donde nos den los valores correspondientes a esos años, que es lo que está acá. Entonces vamos a hacer lo opuesto de lo que hicimos arriba. Ahora, estas columnas las vamos a pasar a registros y se van a ir rellenando con esta información de aquí. ¿Ok? Para esto, nosotros vamos a utilizar la función getter. Aquí es el ejemplo de la utilización del getter, está con el operador pi para que ustedes vayan intercambiando. Es importante que aprendan a familiarizarse con la forma común, por decir así, la forma por defecto de escribir la función y con el operador pipe. ¿Sí? Entonces aquí lo he escrito con el operador pipe, arriba lo escribí normal. Entonces aquí ingresamos a la tabla, ¿sí? Ponemos el operador pipe y vamos a poner en un vector o así por separado todas las columnas que vamos a querer que se transformen ahora en registros. Es decir, si aquí tenemos 10 años, yo pondré aquí los 10 años. Puedo ponerlo en un solo vector, sí, puedo hacer un vector C y poner ahí los 10 años.
para no estar escribiendo así si quieren. Pero tengo que poner todas las columnas que yo quiero pasarles a registros. Igual vamos a necesitar un key. En este caso el key va a ser el nombre que le vamos a dar. Si se dan cuenta, estamos haciendo lo opuesto a lo que hicimos aquí. Es como el proceso contrario. Entonces, ahora yo le voy a dar un nombre a esta variable. Porque, ok, yo estoy tomando los datos y los quiero poner en un registro, pero ¿en un registro dónde? Tengo que ponerles en un registro y ponerle un nombre a esa variable donde estén todos esos registros. Entonces, le voy a poner un nombre en este argumento key. En este caso se va a llamar year. Y en el argumento value le voy a poner un nombre a estos valores que van a ir rellenándose acá en los años. ¿Ok? Entonces, eso voy a hacer con la función Gator. Sería aquí más o menos el proceso contrario de pasar estas columnas, ¿sí? A registros. Si ya no los registros aquí como pasamos este cases y population a columna, sino lo contrario, pasar estas columnas de aquí a registros. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la tabla 4 para que lo observen. Si es esta la que estábamos haciendo en el ejemplo. Ponemos con el operador pipe la función Gator. Si pueden observar aquí están los 2 años. ¿Sí? Tal cual como están escritos aquí. Sí, que están con estas comitas. Tenemos que ponerlos tal cual. K va a ser el nombre de la variable donde se guarden estos registros que los estoy creando aquí. Y value, en value voy a poner el nombre de la variable donde se van a rellenar estos datos, ¿sí? Con estos valores de aquí abajo. Voy a correr esto, ¿sí? Y nos damos cuenta que obtenemos de esta forma. ¿Listo? Y esta forma que obtuvimos aquí es esta tabla, la tabla 1. ¿Sí? Entonces hemos pasado de la tabla 2 a la tabla 1, que es la tabla un poco más ideal, ¿no? Es la tabla que más sentido tiene para cualquier análisis. Hemos pasado de la tabla 2 a la tabla 1 y de la tabla 4 también a la tabla 1. ¿Sí? ¿Está claro cómo funciona la función split y la función Gator? Listo. Ahora tenemos otra función que también nos va a ayudar en todo este proceso de manipulación y está dentro de las funciones tidy. Y esta función nos va a ayudar a separar registros, vamos a decirle así. Sí, a separar un registro que obviamente el registro está en una variable específica, vamos a separarlo en 2. Por ejemplo, aquí en esta tabla 3, lo voy a ejecutar para verla. En esta variable rate tenemos el valor de casos y population, si recuerdan. Entonces yo quisiera que no esté todo en rate, ¿sí? Separado por este slash. Yo quiero que esto primero que aparece antes del slash esté en una variable que se llame cases y lo demás esté en otra variable que se llame population. Sí, lo que esté separado por el slash, que me cree una variable aquí y otra variable acá al otro lado. Para eso yo voy a utilizar la función separate. ¿Listo? Entonces voy a usarlo con el operador pipe, ingreso al objeto, sí, a la tabla, utilizo el operador pipe, la función separate, pongo el nombre de la columna a la cual yo le voy a separar para empezar. Luego voy a poner los nombres que van a tener las nuevas columnas. En este caso se van a formar 2 columnas, tengo que poner un vector con 2 nombres. En este caso, cases y population para que nos quede lo mismo que la tabla 1. Y luego de eso, en el argumento sep, voy a poner el separador. Cualquiera que sea el separador.
Yo puedo tener una variable donde el separador es un espacio, es una coma, es un punto, es una letra específica, es un signo en específico. Ese separador lo voy a poner aquí, igual entre comillas. Entonces, lo que me va a hacer el R con esta función es meterse a todos los registros de esta columna eh, y buscar ese separador. Encuentra el separador que le dimos y de ese separador me va a formar las dos variables. Y encuentra el separador y divide ahí. Lo que esté antes del separador se va a una variable, lo que esté después del separador se va a otra. ¿Ok? Entonces corro esta línea de código y voy a tener de nuevo la tabla 1. He pasado de todas las tablas a la tabla 1. Ahora, lo malo aquí voy a hacer un str de esto para ver la estructura que tiene. Lo que acabamos de hacer aquí arriba es un table y si se dan cuenta cases y population son caracteres. Esto ocurre en el momento que se da esta separación, ¿sí? Porque este slash no es un número, entonces esta variable rate le está tomando como un carácter y en el momento de hacer la separación sigue siendo un carácter. El argumento que podemos utilizar para que esto no pase y que el R detecte qué tipo de dato es el que se está separando en una columna y otra, vamos a utilizar este argumento que dice convert para que convierta el tipo de dato. ¿Sí? Entonces en convert vamos a poner true. Corremos, si se dan cuenta no salió lo mismo, pero si aquí hacemos un str para ver la estructura de nuestra tabla, podemos ver que este cases y este population ya son enteros. ¿Sí? Ahora, así como separamos datos, podemos unir datos, ya sea por filas, por columnas, como en algún momento habíamos visto con el rbint, el cbint, sí, que uníamos por filas o por columnas las matrices, los vectores. Para unir datos también podemos utilizar el rbint o el cbint. Y también las funciones que se llaman bint rows, ¿sí? Para unir filas y bint calls, igual para unir columnas. Es la misma lógica que el rbint y el cbint. Entonces, a ver, voy a crear estas bases de datos para tener ejemplos y poder unirlas. Sí, he creado esta base de datos, Ana, Bernie, Carlos, Daniel, Erika. Esta segunda base de datos. Sí, igual tiene nombre, ciudad, edad. Y esta tercera base de datos que solamente tiene un estado civil. ¿Ya? Ahora, yo puedo unir estas bases de datos por filas o por columnas. Entonces, en bit rows, uno por filas, voy a unir en este caso por filas la data 1, que dice nombre, edad, ciudad, y la data 2. ¿Sí? Que dice nombre, ciudad y edad. ¿Listo? Y se me unió sin problema. ¿Sí? Se me unieron las dos bases. Voy a unir por filas igual la data 1 y la data 3 y aquí vamos a ver que va a ocurrir algo porque en la data 3 solamente hay estado civil y no tenemos nombre, ni edad, ni ciudad. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hace la unión, pero donde no hay estos datos, los pone en EAS, porque no hay esa información. Toda esta información que está aquí primero, ¿sí? Donde estoy señalando, es de la data 1. Pero yo le estoy uniendo también las filas de la data 2 y en la data 2 hay estado civil.
Sí, pero no hay estado civil para un Ana en específico, ni para Bernie, ni para Carlos, ni Daniel, ni Erika. Entonces los pone como Eneas. Luego de esos registros, en estado civil hay datos. Soltera, divorciada, casada, etcétera. Pero tampoco les corresponden ni a un nombre, ni a una edad, ni a una ciudad. Entonces aquí los empieza a rellenar con Eneas. ¿Ok? Entonces, de igual forma hay que tener cuidado en cómo estamos uniendo nuestros datos, ver si en realidad los datos que estamos uniendo tienen sentido. En la tabla 1 y 2 tenía bastante sentido porque tenían los mismos nombres. Es más, y deben estar con los mismos nombres. Porque si aquí está nombre así, con la primera N mayúscula, y acá en la primera tabla, perdón, está nombre todo con mayúsculas, ya son dos variables diferentes, porque no tienen el mismo nombre. Hay que tomar en cuenta eso. Sí, entonces no es que yo escriba nombre como quiera y me va a reconocer en una tabla y en la otra no. Porque eres sí reconoce mayúsculas, minúsculas, y si no lo escribimos igual, nos va a aparecer como otra variable y vamos a llegar al caso de aquí, tal vez. ¿Sí? Entonces, al momento de unir filas y columnas, tenemos que tener en cuenta, perdón, eso. ¿Ok? Aquí. Podemos aumentar filas y columnas, identificando de dónde vienen esas filas. Entonces, por ejemplo, aquí, lo que estamos haciendo aquí adentro es una lista, ¿sí? Donde están las dos tablas. Y aquí le estamos poniendo un ID. Entonces, si corremos esto, lo que nos va a decir esta línea, nos va a identificar a qué tabla pertenece la información que estamos uniendo. En caso de que se necesite, ¿no? No siempre se necesita esto, pero si es que se necesitara, se puede crear una variable donde esta variable nos diga a qué tabla pertenece la información que estamos uniendo. Entonces tenemos una lista que tiene dos tablas, la tabla 1, la tabla 2, ¿sí? Y a esas tablas le vamos a llamar ID, ¿sí? Por defecto me va a aparecer 1 y 2. Ese va a ser el ID de esta tabla, el identificador va a ser 1 y de esta tabla el identificador va a ser 2. Entonces, me aparece toda la información de la tabla 1 y aquí me aparece 1 en el ID porque pertenece a la tabla 1 esa información. Y cuando ya viene información de la tabla 2, me aparece aquí el número 2. Sí, yo puedo cambiarle el nombre a esta variable, ponerle el que yo quiera. Entonces, puedo poner aquí coma, punto, ID, que es el argumento, y le pongo igual y el nombre que yo quiera de esa variable. Entonces aquí estoy uniendo, sí, igual las dos tablas de antes. Y aquí le estoy poniendo también un nombre a este identificador. Si ya no se llama 1 y 2, sino ahora se llama DF1, es igual a la tabla de F1. DF2 va a ser igual a la tabla de F2. Este primer DF1 y DF2 que aparecen antes del igual son los nombres, ¿sí? Que yo les estoy poniendo a estas tablas. Y bueno, el ID va a ser el nombre de la variable. Entonces aquí ya no me va a aparecer 1 y 2 que aparece por defecto si no ponemos ningún nombre, sino que ya va a aparecer el nombre que yo ponga ahí. Puedo poner tabla 1 o tabla 2 y me va a aparecer ese nombre. Y de igual forma si yo uno las tres tablas, ¿sí? Me aparece DF1, DF2 y DF3, que esto corresponde a la tabla 3, ¿sí? Es una lista de la tabla 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora si uno por columnas, voy a correr de nuevo las tablas por separado para ver qué es lo que está pasando. Listo, entonces tengo la tabla 1, 2 y 3. Ahora yo quiero unir por columnas. Entonces, con la tabla 1 y la tabla 3 no hay problema, porque las dos tablas tienen 5 registros. ¿Ok? Entonces yo los puedo unir. Si a esto se le aumenta la variable estado civil y se me forma una tabla más completa.
Ahora, si yo quiero unir la tabla 1, que tiene 5 registros, con la tabla 2, se me produce un error, porque eh, no tienen la misma longitud. ¿Se acuerdan que cuando recién vimos como estructura el data frame, yo les había comentado que nosotros podemos unir eh, varias columnas de un data frame y podemos unir varias columnas de un data frame, pero con la condición de que tenga el mismo número de registros? Es la razón por la que sí, nosotros podemos unir como antes podíamos unir esta tabla 1 y esta tabla 3, sí podíamos unirlas por filas. Sí, porque simplemente se me iban agregando más filas y la otra información se me completó automáticamente. Pero si yo quiero unir dos columnas que no tienen el mismo número de registros, ahí sí me va a producir un error, porque la estructura del data frame no es correcta. ¿Sí? ¿Está clara esta parte? ¿Está clara toda esta parte? Todas estas funciones que hemos visto hasta ahorita. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, profe, ¿podría explicar, por favor, la línea en la que está el bind rows del DF1 y el DF3? ¿Por qué se produce ahí? ¿Por qué no se unen bien? Esta Ajá, línea, sí, esa línea. a ver, Sí. vamos a ver el DF1 y vamos a ver el DF3. ¿Ya? Estamos uniendo por filas. Voy a poner el DF2 también para explicar. Ya, estamos uniendo por registros. ¿Sí? Eso quiere decir que yo a esta tabla, si le uno un registro más, se me va llenando para abajo. ¿Sí? Se me van a ir llenando más registros. Ahora, si yo le uno con esta tabla 2, me queda perfecta la unión, porque tiene una variable que se llama nombre exactamente igual. Entonces se me va a ir llenando para abajo este Fulton y este Hilda. Tienen una variable edad, sí, exactamente igual, es el mismo nombre. Se me va a ir llenando para abajo el 21, 18. En ciudad también tiene el mismo nombre exactamente, se me va a ir llenando para abajo match y bueno, este GY, que Guayaquil, ¿sí? Y no va a haber ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo uno por filas esta tabla y esta tabla? Ninguna de las dos tablas tiene un solo registro en común. ¿Qué es lo que me va a hacer el leer? Va a aparecer acá, como estoy llenando por filas, toda la información de estado civil se me va a ir de aquí para abajo. ¿Sí? Desde este registro 5 que ya habla la tabla 1 para abajo. Ahora, este estado civil no se puede rellenar en la columna nombres, así que esta va a quedar vacía con los números de registros que tenga estado civil. No se puede llenar tampoco por la columna edad, así que van a quedar datos en blanco igual. Tampoco se puede llenar por la columna ciudad y van a quedar datos en blanco. Y lo que hace el ERE, ¿sí? Internamente es crear esta variable estado civil donde sí se puede llenar la información. Entonces, pone esa variable estado civil. Ahora, estado civil de Ana, de Bernie, de Carlos, de Daniel, de Erika, no hay. No hay esa información en esta tabla. Así que los pone como NA, pero sí puede seguir rellenando de aquí para abajo esta información. SD, SCD. Entonces, es por eso que en el momento que yo hago esto, perdón, que yo hago lo de aquí arriba, ya, en el momento en el que yo hago aquí arriba, se me rellena todo de aquí para abajo, ¿sí? Porque no hay nada que me una a este S con Ana, no hay nada que me una el D, ni con Bernie, ni con Carlos, ni Daniel, ni nada. Entonces no me puede rellenar arriba, pero sí para abajo. ¿Listo? Entonces se van creando más registros. Lo que yo no puedo hacer es tomar tablas
que tenga la primera tabla 10 registros y la segunda tabla 2 registros y unir eso por columnas. Porque una base de datos siempre debe tener el mismo, o sea, si yo uno una columna a una base de datos, esa columna debe necesariamente tener el mismo número de registros que toda la base de datos. Si yo quiero formar una base de datos desde cero, con unas 10 vectores, ¿sí? Con 10 vectores yo quiero formar una base de datos. Habíamos visto que necesariamente esos vectores deben tener la misma longitud, porque si no, la estructura de la base de datos no es correcta. Es la razón por la que cuando yo pongo bin rows, sí se hace la unión que no, y bueno, esta unión en realidad no es muy buena, no es muy lógica, sí, porque a la final no estoy teniendo nada de información, sí, no me sirve de nada tener SD, SC aquí y no tener nada en las otras variables. O sea, sí se me hace esa unión, pero no es lo ideal. Y cuando yo hago el bin calls, ni siquiera se realiza la unión, porque es incorrecta la estructura de la base de datos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda sobre esta parte? Ok. Ahora, podemos seguir uniendo estos datos con otras funciones, ¿sí? Con un grupo de funciones que se van a hacer llamar join. ¿Sí? Y va a haber una función merge que haga el trabajo de todas las funciones join. Entonces, lo que van a hacer estas funciones van a ser igual unir la información de dos bases de datos, pero vamos a verlo como conjuntos para que se entienda mejor cómo se están haciendo estas uniones. Tenemos la función inner join. Si esta función inner join, si tengo dos bases de datos en este orden, ¿sí? La base de datos X, la base de datos Y, este va a ser el circulito de X, ese va a ser el circulito de y yo quiero la intersección de esas dos bases de datos, solo la información que tienen en común esas dos bases de datos. Eso lo puedo hacer con inner join. Pues aquí en conjuntos es para que se entienda un poco mejor que es la intersección, ¿sí? La intersección de esas dos bases, es decir, la información que tienen en común las bases de datos, es lo que me va a retornar de inner join. Ahora, la información completa de la base de datos, todo lo que esté en una base de datos y todo lo que esté en la otra, incluyendo esa intersección, eh, lo voy a poder hacer con este full join. ¿Sí? Pongo la primera base, la segunda base. Ahora, si yo quiero la intersección, ¿sí? La información que tienen en común la base de datos, pero solamente quiero información de la base que estoy poniendo primero. ¿Sí? Aquí importa el orden. Pongo X, pongo Y. Entonces, yo quiero la intersección, ¿sí? Yo quiero la información que tienen en común estas bases X y Y, pero aparte de eso, yo también quiero que la base que estoy sacando, ¿sí? Porque esto va a retornar una base, que esa base también tenga parte de la intersección de X y Y, tenga toda la información que me quedó en X. ¿Sí? Sí, pongo en este orden. Para eso utilizo left join, ¿sí? Y si quiero lo contrario, ¿sí? La intersección de X y Y aparte toda la información que me quedó en Y, utilizo right join. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me van a hacer estas funciones join. Estas funciones join, ¿sí? Vamos a hacer un poco la idea de que funcionan más o menos como el buscar B del Excel. Sí, más o menos va a tener esa función. Sí, la función de estos join va a ser más o menos como la que hace el Excel cuando nosotros ponemos el buscar B. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas funciones join. Vamos a hacer otra base de datos aparte de las que ya teníamos. ¿Sí?
tenemos la data que tiene las variables A y B. ¿Sí? Y bueno, aparte teníamos de esta base que ya la habíamos hecho antes. Entonces, en estas dos bases, dentro de la información que tenemos dentro de las bases, sí, no importan los nombres de las variables, pero le importa la información. Dentro de esta información, nosotros podemos tener en común este nombre de Ana aquí, este nombre de Ana también acá, y también Daniel, si es la información que nosotros tenemos en común de estas dos bases de datos. Ahora, yo voy a escribir la intersección, ¿sí? El inner join con la función inner join y también lo voy a hacer con la función merge para que se entienda cómo funciona. Estas dos líneas de código van a ser lo mismo. Sí, van a ser lo mismo, pero escrito de diferente forma. Y bueno, ya ustedes verán con cuál se sienten más cómodos o cuál entienden un poco mejor. Para el inner join, vamos a poner la base de datos. A ver, si hacemos con el operador pipe, más bien aquí. Utilizamos el operador pipe. Vamos a poner X. Sí, primero X en el formato que teníamos acá en los conjuntos. Sí, inner join X y Y. Ahora esto lo vamos a escribir con el operador pipe. Vamos a poner primero la X, sí, que es la primera base que vamos a tomar. En este caso va a ser de F1, esta base de aquí. Ingresamos con el operador pipe y luego hacemos un inner join. Y el primer argumento que va a ir aquí es la otra base, en este caso de F6. Y el siguiente argumento va a ser by, donde vamos a poner un vector que va a tener la igualdad de los nombres de las variables que nosotros vamos a comparar para hacer esta intersección. En este caso, en el vector C vamos a poner entre comillas el nombre, ¿sí? De la primera variable de donde estamos tomando la primera base de la base X, ¿sí? Le vamos a llamar X aquí, que es este de F1, que se llama nombre, ¿sí? La variable con la cual nosotros vamos a hacer la comparación para esta intersección. Ponemos igual y ponemos entre comillas igual el nombre de la variable con la cual vamos a comparar de la otra tabla. Este inner join me va a resultar solo la intersección, ¿sí? De estas dos variables que yo estoy poniendo. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo la intersección de eso, ¿sí? Es la información que está intersecada. ¿Sí? Es una tabla con la información que tiene en común. ¿Ya? Vamos a escribir lo mismo con la función merge. La función merge va a necesitar un X, un y vamos a decirle por qué queremos unir. Queremos unir por X, queremos unir por Y, queremos unir por X y Y. Ahora, si tenemos la intersección, debemos unir tanto por X como por Y. Lo primero que vamos a poner en merge va a ser X, en este caso de F1. Luego una coma, vamos a poner Y de F2. Y luego la interacción que nosotros queramos hacer. En este caso queremos unir por X y también por Y, porque es una intersección. By X, nombre, sí, que es el mismo que pusimos aquí, sí, el nombre de la variable por la cual vamos a unir. By Y, el nombre de la otra variable por la cual vamos a unir en esta tabla Y. Y nos va a resultar exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces ustedes deben ahí ver cuál forma les parece un poco más fácil, como le entienden ustedes mejor. Ahora, por ejemplo, para left join, igual ponemos un X, un Y. Y los nombres. Entonces, si se dan cuenta aquí, la forma de escribir todos estos inner join, left join, right join, full join, va a ser exactamente igual. Así como tenemos aquí. Inner join, XY. Full join, XY. Left join, XY. O sea, la estructura de la sintaxis, ¿sí? La sintaxis que va a tener este código
no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el resultado, ¿sí? Porque aquí está con inner join haciendo la intersección. Con full join, la unión de todo. Con el left join, intersección y el lado izquierdo de aquí. Y right join, intersección el lado derecho. Entonces, la forma de escribir, si se dan cuenta, es exactamente la de aquí arriba, solo que aquí está con left join. Y lo que me va a resultar va a ser en este left join, ¿sí? Me va a dar la intersección, ¿sí? Van a dar los dos registros que son de la intersección, este Ana y este Daniel. Y aparte, me va a rellenar toda la información con lo que esté en X, ¿sí? En este DF1. Pues lo que sobró de Ana aquí y de Daniel es Bernie, Carlos y Erika. Entonces está toda la información de Bernie, Carlos y Erika. ¿Sí? Porque es la intersección y aparte todo lo que me quedó en X. Ahora con right join, lo contrario. Antes de eso, vamos a ver cómo escribir este left join con la función merge. Entonces, escribimos lo mismo X y Y, ¿sí? Que es el DF1, DF6. Ahora, nosotros para este left join y right join, vamos a aumentar otro argumento y también para el full join vamos a aumentar otro argumento que aparte de que nos dice por qué queremos unir, ¿sí? Que va a ser por estos dos nombres, ¿sí? Que son los nombres de las variables que vamos a tomar en referencia para la unión. Vamos a decirle si queremos unir todo X, o sea, a esa intersección. ¿Le queremos unir todo X o le queremos unir todo Y o le queremos unir todo? Tanto de X como de Y. Si queremos todo de X, sí que es el left join, ponemos all.x igual true. Si queremos todo de Y, sería all.y igual true. Si queremos todo de X o todo de Y, podemos poner all igual true. O si no, luego de esto, all.x igual true y también coma all.y igual true, como queramos. Sí, entonces, este va a ser el argumento que nos va a cambiar en el left join, right join y full join. Sí, todo lo demás va a ser igual. Entonces, si ponemos esta línea de código, me resulta lo mismo que puse cuando escribí el left join. Con el right join es la misma idea. Acuérdense, la sintaxis es la misma si utilizo la función conjoins. Lo único que me cambia es este right join. Todo lo demás es exactamente igual. Y aquí lo que vamos a tener, y voy a imprimir de nuevo, sí, las dos tablas de referencia para no estar subiendo. Pues aquí tenemos X y Y. Ahora, estamos haciendo la intersección, que ya sabíamos que era la información de Ana y Daniel de las dos tablas. Y aparte todo lo que me quedó en Y. Es decir, que aparte de Ana y Daniel me debe salir José también. Sí, la información de José. Puedo ver aquí. Tengo Ana, Daniel y también la información de José. Escribo lo mismo con el merge. Acuérdense, lo único que cambia es de aquí que pongo al punto Y igual true, ya no es al punto X. Y me queda lo mismo. Y para el full join, ¿sí? Simplemente pongo aquí full join en vez de eso. Me va a salir toda la información. Va a salir Ana, Daniel, José. Ana ya no se repite, ¿no? Bernie, Carlos y Erika. O sea, me va a salir la información que quedó tanto de A como, perdón, tanto de la tabla X como de la tabla Y. Sí, me sale toda esa información. Voy a escribir lo mismo con el merge, pero aquí voy a poner all igual true. O podemos poner all X igual true, coma, all Y igual true. Sí, y tenemos lo mismo que arriba. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, le editamos un poco la tabla 1, ¿ya? Vamos a aumentarle una columna, ¿sí? Que diga Ana también, ¿sí? Esta es otra Ana porque esta dice Ana
edad 20, ciudad Guayaquil. Y la Ana que aumentamos dice edad 42 y ciudad Cuenca. Si vamos a aumentar esta información y a esto le vamos a hacer un full join para ver qué pasa, porque acuérdense que en el full join me sale toda la información de X y de Y. Y dentro de toda esa información que yo estoy juntando está Ana. Entonces, ¿qué pasa si me aparece Ana 2 veces? Me seguirá apareciendo 2 veces cuando yo haga, porque el registro no es el mismo, ¿sí? Porque la edad es diferente, la ciudad es diferente. Lo que sí me va a rellenar igual va a ser la información que queda aquí en B, ¿no? Porque hay un solo Ana. ¿Ok? Entonces, pero si es que hay registros repetidos, el registro va a aparecer ahí. Sí, va a seguir apareciendo. ¿Sí? ¿Está clara esta parte? Ya. A ver, dentro de estas funciones join hay dos alteraciones, podríamos decirle así. Un semi-join y también un anti-join. ¿Ya? El semi-join me van a dar todos las observaciones de X que tienen al menos una coincidencia en Y. Si seguimos hablando de las tablas de X y Y tal como lo habíamos venido haciendo. Voy a mostrar de nuevo las tablas. Entonces ya no me sale el join completo, ¿no? Porque aquí acuérdense, cuando yo hacía el join de cualquiera de las tres formas, me salía aquí la columna B también, porque me rellenaba toda esa información, tanto de X como de Y. Ahora, este semi-join lo único que me hace es que las dos observaciones de X, sí me van a salir las observaciones de X, pero solo las que estén en común con Y. Ya no me va a salir aquí la columna B, me va a salir solo la información de X. Pero si aquí hay un Ana, entonces me va a salir Ana de X. Si aquí hay un Daniel, me va a salir Daniel solo, pero lo que esté en X. Y bueno, aquí no hay José, pero si hubiera un José, igual me saliera aquí solo de X. Entonces tengo esto, ¿sí? Tengo solo la información de X, pero lo que está en común con, con Y, no la intersección. La información que tienen, o sea, la información de X que tiene común algo con Y, más no la intersección, es lo que hace el semi-join. Y el anti-join es todo lo que no es la intersección, es decir, X y Y, pero no la intersección. Es decir, que aquí no me debería salir ni Ana ni Daniel. ¿Sí? Me aparece Bernie, Carlos, Erika, pero no me aparece ni Ana ni Daniel. Acuérdense que estamos haciendo en este orden, ¿no? X y Y. Si yo cambio el orden aquí, me resultaría otra cosa, ¿no? Acuérdense, el orden sí importa aquí, X y Y. ¿Está clara esta parte de, de esta manipulación de datos con estas nuevas funciones que hemos visto? ¿Preguntas, dudas, comentarios? En la ¿No? parte de Dime. los joins, o sea, Yep. ¿qué diferencia tiene usar el, digamos, el left o el right join, o sea, Ujú. para unir las bases? Bueno, porque al final estamos, no sé si entiendo bien, pero estamos cogiendo solo, o sea, una base de datos o la otra, ¿no? Independientemente de, La o sea, generar diferencia el... está en la información que tú necesites, pues. O sea, por ejemplo, me voy a ir a los gráficos. Por ejemplo, si tú tienes dos bases de datos y necesitas toda la información de las dos bases de datos, pues las unes las dos con un full join y se acabó. Porque quieres todo, o sea, absolutamente todo lo que esté en X y todo lo que esté en Y. Ahora, tú no siempre vas a querer eso. Tú tal vez quieres cruzar, así como se hace en ocasiones en Excel con el buscar B. Tú quieres solo cruzar los datos que se repiten de una tabla con la otra.
¿sí? Entonces, no es lo mismo que unir las dos tablas en totalidad, porque si unes todas las tablas así en su totalidad, se va a unir todo, ¿verdad? O sea, tanto columnas como registros. Que no es lo mismo que tú digas, bueno, yo quiero quedarme con la información de X, toda la información de X. Eh, o sea, con todos los campos que hay en X. Y aparte de eso, yo necesito que escoger los registros que me coincidan con Y. Sí, porque no me interesan los otros registros. Sí, a mí me interesan solo los registros que me coincidan con Y. Entonces tú cruzas esas dos bases de datos y vas a tener la información que quieres. Ahora, no hay una gran diferencia entre el left join y el right join si lo ves desde el lado de que si en el left join tú pones aquí X y en el right join tú pones Y primero y luego X, te da casi lo mismo, ¿no? O sea, estás calculando lo mismo. Pero si ya nos vamos al inner join o al full join, sí te cambia. Sí, como te digo, no es lo mismo coger toda la información de las dos bases de datos que coger solo lo que tienen en común las dos bases. Y muchas veces es lo que necesitas. Y si tienes información de más, estás copando a tu base de datos de información basura que sabes que no te va a servir a la final. Sí, entonces por eso les comento que más o menos esto relacionen como cuando ustedes hacen un cruce de base de datos en el Excel. Lo que hacen es un buscar B. Y es lo que estamos haciendo aquí con estas funciones join. ¿Te queda un poco más claro? No, o sea, no es lo mismo. Todos los join tienen una forma de unir los datos diferente para que tú tengas solamente los datos que te interesan. Sí. Sí, gracias. Yep. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Ok. Estos ejercicios, perdón. Estos ejercicios me los tienen que mandar también, ¿ok? De la clase 7. Sí, estos ejercicios también me los tienen que mandar. Listo. Entonces, una vez vista toda esta manipulación de datos que sirve siempre para un análisis posterior, ¿sí? Uno manipula, limpia, organiza siempre las bases de datos para luego hacer otro tipo de análisis. Esos análisis pueden ser modelos lineales, econométricos, modelos factoriales, ¿no? Análisis factoriales de componentes principales, de factores, etcétera. Entonces, toda esta manipulación de datos que se ha dado, que han sido algunas clases, sirven bastante, ¿no? Para tener organizado toda nuestra información y poder hacer lo que sigue luego de eso de la manera correcta. Entonces, si no se tiene una buena base de datos, ¿sí? Si no se tiene calidad en los datos, todo lo que se haga después va a ser, vamos a decirlo un poco feo, pero va a ser basura, porque no va a servir. ¿Sí? No nos va a dar información real. Pues, sí, si uno tiene datos basura, si uno no limpia bien esta parte de los datos, si uno no manipula bien esta parte de los datos, los resultados, los análisis también van a ser sucios, ¿no? Entonces es importante toda esta parte. Una vez que ya se ha visto todo esto, vamos a ver hoy
introducción a lo que son los modelos lineales. Les había comentado en algún momento, si bien este no es un curso de estadística, matemática, sino más bien de programación en R aplicado a todo ese tipo de cosas. Se va a dar un concepto breve, ¿no? Para que todos entremos en contexto de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a empezar con modelos lineales simples, ¿sí? Modelos univariados, multivariados. Para análisis cuantitativos, ¿sí? Que nosotros podamos hacer. Entonces, un modelo lineal vamos a verlo como una ecuación, ¿ya? Una ecuación que va a tener una forma lineal, ¿sí? Por eso se llama modelos lineales. Con linealidad me refiero a que en estas variables X no va a haber ningún exponente, ¿sí? Por eso son lineales. Y la forma de escribir un modelo lineal en la teoría va a ser de este tipo, ¿sí? Nosotros vamos a tener una variable Y a la cual le vamos a llamar que va a ser la variable dependiente. Y vamos a tener nuestras variables X, variable o variables, ¿sí? X, que van a ser las variables independientes. ¿Ok? También a estas variables de X se las llama como predictoras. Y estas variables van a estar acompañados de valores que van a ser nuestros coeficientes o parámetros. Esta es la forma que tiene nuestro modelo lineal y lo que vamos a hacer nosotros es estimar el valor de estos parámetros. ¿Sí? Entonces, hay funciones en el R que me realizan estas estimaciones directamente. Entonces, la parte importante más que todo en esto es saber la interpretación que tiene lo que me está retornando en R. Ahora, este modelo es un modelo lineal multivariado porque tiene varias variables predictoras o independientes, que son estas X. Y este modelo que está aquí es un modelo univariado porque tiene una sola X. ¿Ok? Entonces, esta variable dependiente va a depender, la redundancia de estas variables que van a ser independientes. Y nuestro objetivo va a ser buscar el valor que van a tener estos coeficientes. ¿Sí? Ajustar nuestro modelo para que este resultado sea el mejor. ¿Sí? No existe un modelo fijo, nosotros podemos ir cambiando las variables que queremos tener en nuestro modelo para poder ajustarlo de la mejor manera. Para esto en el R nosotros vamos a utilizar la función LM, ¿sí? Es la manera de escribir la función. Esta función es para justamente ajustarle estos modelos lineales. No es la única función que existe, pero es la más completa. Puesto que aquí nos da un resumen, ¿sí? De lo que está pasando con el modelo. Nos da las estimaciones, ¿sí? De los parámetros. Podemos encontrar los estimadores de acá y etcétera. Cosas más. Entonces, es una de las funciones un poco más completas para esta parte de modelos lineales. Sí, la manera de escribirlo va a ser mediante esta viñeta. Sí, esta viñeta me va a representar este igual que está aquí. Entonces yo escribo la Y, mi variable, el nombre que tenga mi variable dependiente, esa viñeta y mis otras variables, sí, u otra variable
con el signo más para unirla, si es que fuera el caso que es más de una. Entonces, a la izquierda va a estar mi variable dependiente, pongo la viñeta y a la izquierda van a estar todas, y perdón, a la derecha van a estar todas mis variables independientes. ¿Listo? Entonces, de igual manera, si yo quiero unir algunas variables de estas independientes, y si yo quiero multiplicar x1 por x2, por x3, etcétera, para formar la forma, ¿sí? Para tener, perdón, la forma de mi ecuación, ¿sí? De mi modelo. Aunque ahí en ese caso deja de ser lineal, pero si es que fuera el caso, voy a utilizar igual el signo asterisco para multiplicar, el signo más para restar y así. Ahora, ¿qué nos va a retornar esta función LM? Como les comentaba, nos va a retornar un summary, ¿sí? Un resumen que va a tener esta forma, ¿sí? Es la forma que va a tener el summary que nos retorna el modelo. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa, qué es lo que se encuentra en cada sección de este summary. Entonces, aquí en call nosotros vamos a encontrar la fórmula que le hemos puesto, ¿sí? La ecuación, ¿sí? que nosotros hemos puesto para nuestro modelo. Entonces, ustedes pueden ver LM y aquí está en fórmula igual y aquí está la fórmula que nosotros hemos puesto. En este caso es esta variable que dice PO2SM y está igual, sí, a la variable SPRIM. Ya, entonces aquí es lo primero que nos da en esta sección code. En la sección residuos nos va a dar un resumen de los residuos del modelo. Sí, están el valor mínimo, el primer y tercer cuartil, el segundo cuartil también, que es la mediana, y el máximo. Ahora, esto nos da información de la distribución que tiene los residuos del modelo. Ya del modelo lineal que nosotros formulamos aquí dentro de la función LM. Ahora podemos guiarnos tal vez una distribución conocida. Si es que la mediana es cercana a 0, eso quiere decir que la distribución es una distribución normal. ¿Sí? O también si es que, como es normal, los cuartiles deberían ser simétricos. Por ejemplo, aquí -8, si estuviera aquí -8 y aquí 8, entonces nos daría una idea de que es una distribución normal, ¿sí? Por la forma que tienen estos residuos. Entonces, es la información que tenemos aquí en residuos. Un resumen de los residuos del modelo. Tenemos esta variable, esta sección, perdón, de coeficientes, que ya nos va a dar estos numeritos que decíamos que vamos a estimar, estos beta, ¿sí? Que van a estar al lado de las X. Estos valores ya nos van a retornar aquí. Estas son las estimaciones. ¿Sí? En este caso, el intercepto siempre es este coeficiente que está solo sin acompañar a ninguna variable. Sí, ese va a ser el intercepto en una ecuación lineal. Y aquí en SPRIM tenemos el valor que toma el coeficiente que acompaña la variable SPRIM. ¿Sí? Vamos aquí también en esta parte de coeficientes. También nos va a retornar un t-valor, ¿sí? Nos va a retornar una probabilidad también. Entonces, generalmente y por defecto, a menos que nosotros le digamos algo contrario al modelo, estos modelos están hechos al 95% de confianza. Sí, por defecto. Entonces, estos valores que nos salen aquí están con ese nivel de significancia, ¿no? Si es al 95% de confianza, el nivel de significancia será de 0.05, que es el resto que queda del 95%.
¿sí? ¿Qué más tenemos aquí dentro de esta información de los coeficientes? Entonces, aquí nosotros vamos a poder dar más o menos una interpretación de qué es lo que está pasando con nuestros datos. Sí, por ejemplo, esta pendiente, este valor que acompaña a la variable Spring es positivo para empezar. Sí, es una pendiente positiva. Eso quiere decir que por cada unidad que se aumenta en Spring, va a aumentar en este valor en 0.93. ¿Sí? Más o menos es lo que se tiene. Entonces ya vamos a ver un ejemplo un poco más claro para esto. Ahora, si fuera aquí el signo negativo, claro, por cada unidad que se tenga en Spring, el valor de Y, de mi variable, en este caso PO2 SM, va a disminuir en un 0.93. ¿Sí? Entonces, es más o menos lo que más importa de esta parte de los coeficientes y su interpretación. Ahora, ¿qué más? Tenemos aquí al final también nos sale el error estándar, el residual, nos sale el valor del R cuadrado que nos dice la significancia del modelo, nos sale el p-valor, el estadístico F, el estadístico D. Entonces todo esto nos da la significancia del modelo. Si es R cuadrado, mientras más alta, quiere decir que las variables explican con más claridad, puede decirse el modelo, sí, con un tanto por ciento. Sí, por ejemplo, aquí tenemos un R cuadrado de 0.42, que es un 42.4%. Entonces, el modelo se explica con un porcentaje del 42.4%. Sí, es lo que nos está diciendo. Entonces, de ahí con los estadísticos F y el p-valor, lo que nos está diciendo es la significancia igual del modelo. Como les comentaba, usualmente estos modelos están hechos por defecto al 95% de confianza. Entonces, si el p-valor es menor que este 0.05 que marcamos que era el nivel de significancia tomado en este caso, se rechazaría la hipótesis de lo que estamos planteando. Entonces, es para lo que nos sirven estos valores de aquí. ¿Qué más? Podemos tener intervalos de confianza, ¿sí? De los estimadores que estamos sacando. Entonces, esto lo podemos obtener con la función confint. Nos va a dar el intervalo de confianza entre los valores entre los cuales debería estar estos coeficientes que nos estima, el R. Podemos obtener las predicciones del modelo, sí, también, utilizando la función predict, sí, del modelo. Podemos tener un criterio de Akaike, que se lo llama así, Akaike Information Criterios, con la función AIC. Y ahora esto nos va a decir un poco, nos va a hablar igual sobre la varianza explicada, la variabilidad que ha tenido el modelo, qué tanto lograron explicar estos parámetros, sí, que estamos sacando nosotros, qué tanto lograron ajustarse, sí, al modelo correctamente. Acuérdense que para un modelo lineal nosotros no podemos quedarnos con uno solo, sí podemos hacer las pruebas que queramos hasta obtener nosotros el modelo más eficiente. En esta parte de modelización cuenta bastante el criterio experto, la experiencia que nosotros tengamos modelando, los datos la relación, sí, que nosotros conozcamos bien lo que estamos haciendo, cómo funcionan nuestros datos, qué relaciones pueden tener nuestros datos. Y bueno, eso básicamente en resumen de todo lo que nos puede dar estos modelos lineales.
porque como les comento, aparte de toda esta información que teóricamente es algo que se debería más o menos palpar o conocer, porque bueno, el curso no trata sobre esta parte de la teoría, sino más bien la implementación de esto en el ERE. Lo que nos interesa más de todo esto son las interpretaciones que nos puedan dar en este modelo. Entonces, que les compartí. Pueden silenciarse todos, por favor. Santiago. Ok. En el archivo que les compartí, vamos a utilizar esta función extra, este paquete, perdón, extra que se llama quantreg. Perdón, un momento. Entonces, ya vamos a cargar esta librería. Si no tienen el paquete, pueden instalarlo y cargarle esta nueva librería, aparte de todas las que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, vamos a crear un modelo rápidamente. Aquí está explicado cómo vamos a crear ese modelo para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a ir creando las variables que va a tener este modelo. O la base de datos más bien, la pequeña base de datos que vamos a utilizar para este modelo de ejemplo para que se entienda un poco mejor lo que acabamos de decir. Voy a borrar todo lo que está aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a medir, ¿sí? Lo que va a hacer este modelo es medir la felicidad de una forma cuantitativa. ¿En base a qué? De una forma cuantitativa me refiero a que esta variable felicidad va a ser una variable numérica, ¿sí? Una variable continua que la vamos a estar haciendo en base a dosis de chocolate, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la relación? Mi variable Y va a ser la felicidad y voy a ver cómo va cambiando esa felicidad en función a mi variable de dosis de chocolate que yo pueda consumir, ¿sí? Un modelo súper simple. Ok, entonces, para esto sí, para hacer este modelo, para hacer este pequeñísimo estudio, se han tomado 100 voluntarios. Estos han sido tomados de forma aleatoria, sí, asignados de forma aleatoria. Y de igual manera a estos 100 voluntarios se les ha dado 5 dosis de chocolate, ¿sí? Igual de forma aleatoria, ¿sí? A los 100 voluntarios les pudo haber tocado cualquiera de estas dosis. Entonces hay de 20, 40, 60, 80 y 100 gramos de chocolate. ¿Ok? Como les digo, la manera de repartir estas dosis fue aleatoria. Y también vamos a considerar que cuando estos individuos consumen esta dosis, se tiene una variable de resultado que tiene esta fórmula. ¿Ok? Entonces se va a calcular como 2.5 de la dosis más 10. ¿Sí? Va a ser el resultado de felicidad que supuestamente se adquiere, ¿no? Entonces vamos a generar más o menos la estructura que tiene este modelo, ¿sí? Acuérdense, lo que vamos a hacer, tenemos Y y tenemos nuestra variable de respuesta, ¿no? De esta dosis. Entonces, vamos a ver cómo cambia la felicidad mediante esta variable que estamos creando. Entonces, tenemos un ID, ¿sí? Que vamos a poner del 1 al 100, que van a ser el número de participantes. Tenemos las dosis. Vamos a hacer una secuencia. Aquí, ¿sí? Es la secuencia que tenemos de 20, 40, 60, 80 y 100, son las dosis.
Esto vamos a repetir 20 veces. ¿Sí? Para tener los 100 valores. Y con este sort vamos a ordenar. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí en dosis vamos a tener las dosis que se han dado. En respuesta a cada uno de los individuos, ¿no? Del 1 al 100. En respuesta vamos a tener la fórmula, ¿sí? Que dicen que el chocolate aumenta esta felicidad según esta fórmula. Entonces vamos a ocupar esta fórmula, que es la dosis, ¿sí? Esta dosis que estamos poniendo aquí por 2.5 más 10. Entonces esta va a ser la respuesta que se va a obtener. Perdón, no guardé la dosis. Ok, este ID también. Y finalmente vamos a tener la base con estas variables que acabamos de construir. Entonces tenemos esta pequeñísima base de datos. El ID, la dosis y la respuesta. ¿Listo? Ahora, como les comento, este modelo es el que ya expliqué, sí, de la felicidad y el chocolate. Se va a hacer un ajuste lineal con la función LM para ver cómo se ajustan, ¿sí? ¿Qué nos resulta de este pequeño modelo que estamos haciendo? Entonces, ¿qué relación tiene la felicidad, ¿sí? Con las dosis de chocolate. ¿Sí? Entonces dice, vamos a estudiar, sí, lo que les acabo de decir, la relación entre la felicidad, que va a ser la respuesta, porque de esta forma supuestamente se obtiene la felicidad, ¿sí? Y, bueno, la relación de esta felicidad-respuesta con la dosis de chocolate, sí, que es esta dosis. ¿Ya? Entonces, con esta lógica y en función al nombre de las variables que nosotros tenemos aquí, la ecuación va a ser respuesta igual a felicidad. Sí, va a ser ese nuestro modelo, nuestra fórmula para empezar a modelar con la función LM. Ok, entonces vamos a guardar en una variable el modelo. Vamos a crear el modelo con la función LM. Es lo primero que vamos a hacer una vez identificada la estructura que va a tener, la forma que va a tener nuestro modelo lineal. Si en este caso es respuesta igual a dosis. Si es una función lineal univariada. Entonces, ponemos LM. Lo primero que vamos a poner es la base de datos que vamos a ocupar. ¿Sí? De dónde vamos a sacar los datos. Y luego, como les dije, poníamos la variable y, ¿sí? Que es la variable dependiente. En este caso es respuesta. En vez del igual se va a poner esta viñeta. Y ponemos dosis, que va a ser nuestra variable independiente. Esta es la dependiente, esta es la independiente. Y de esta manera creamos el modelo. Ahora este modelo nos va a retornar una lista, ¿sí? Y bueno, en esta lista va a haber información del modelo que ya vamos a ver cómo acceder y qué es lo que nos sirve en realidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros hemos tenido aquí? Si la escribimos como un modelo lineal, tenemos el intercepto. Aquí me sale 10. Sería más 2.5 por dosis. ¿Sí? Si lo escribimos en forma de un modelo lineal. Respuesta es igual al intercepto, que es 10 más 2.5 dosis. ¿Sí? En efecto. Ahora nosotros podemos ya una vez hecho el modelo ingresar a los distintos argumentos que nos sirven para poder interpretar qué es lo que está pasando con el modelo. Como una recomendación, sí podemos ver esta tabla con este código que dice Broom Tidy.
podemos ver directamente la tabla de los estimadores, perdón. Sí, la información estadística. Entonces, nos ha estimado como 10 el intercepto, el beta 1 que acompaña la variable independiente, perdón, nos ha calculado como 2.5, el error estándar, el estadístico, el p-valor. ¿Sí? Entonces nos presenta aquí también, podemos ingresar directamente mediante este prompt ID. ¿Sí? Si no queremos hacer el llamado a la función summary como vimos en el documento. Entonces, seguido a esto, y a partir de estos estimadores que estamos viendo aquí. Entonces, lo que podemos decir aquí es que esta dosis es positiva, ¿no? Decimos, el consumo de chocolate, en este caso, incrementa a la felicidad en un 2.5. ¿Sí? En 2.5. Es decir, por cada gramo de chocolate que, que yo me coma, mi felicidad va a aumentar en un 2.5. Si el valor de esto fuera negativo, porque si se da el caso, fuera que por cada gramo de chocolate que yo coma, mi felicidad disminuye en un 2.5. ¿Sí? Listo. Entonces, eso respecto a esto que estamos obteniendo aquí. Otra forma de poder acceder a esta información es mediante, como es una lista, este chocolate podemos hacerlo, este modelo que nosotros vimos, podemos hacerlo mediante el operador dólar. Sí, entonces ponemos modelo chocolate, el operador dólar y nos va a salir todo lo que hay ahí dentro. Dentro de lo que tenemos ahí encontramos este elemento que dice coeficientes. Obtenemos los coeficientes del modelo. ¿Sí? Podemos tener los valores predichos. Podemos tener los residuos. ¿Sí? Entonces, hay diferente información dentro de esta lista. ¿Sí? Los coeficientes, residuales, efectos, rangos, asignaciones. Este call que aparece cuando hacemos el summary. Toda esta información podemos acceder mediante el signo de dólar. ¿Ya? Podemos poner podemos calcular, perdón, más bien los rangos, ¿sí? En los que deberían estar los coeficientes que se han calculado. Entonces nos da un rango tanto para el intercepto como para la dosis. Aquí es exacto, ¿no? Entonces, bueno, claro, este modelo simplemente era para que se entienda la estructura de un modelo lineal, que es lo que más o menos nos está diciendo un modelo lineal. Claro, hay modelos más completos. Por ejemplo, quiero saber cómo afecta eh, a ver, cómo afecta en una familia, por ejemplo, cómo afecta en una familia la situación económica de la cabeza del hogar, por ejemplo. Entonces yo tengo variables como el sexo de la persona, tengo variables como el salario, variables como el nivel de educación, em, la edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo quisiera saber o la relación que yo quisiera tener en estos modelos lineales es saber si a mayor edad, ¿qué pasa a mayor o a menor edad? ¿Sí? ¿Se incrementa o se disminuye el presupuesto del hogar?
¿sí? ¿Qué pasa si la persona, hago modelos diferentes, ¿no? Para probar. Si es que la persona eh, tiene mayor salario o menor salario, si es que la persona ha sido solo completada el colegio o tiene una educación superior de cuarto nivel, cosas de ese tipo. Entonces es para lo que más o menos nos estarían sirviendo estos modelos lineales. Ok, en este caso fue algo simple, por ejemplo, cómo afectan las dosis de chocolates que alguien coma en la felicidad. O sea, si yo como más gramos de chocolate, estaré más feliz, estaré menos feliz. Pues básicamente es lo que nos estaba diciendo este modelo súper simple. ¿Sí? Entonces, sí hay modelos más completos, pero la idea es esa. Y lo importante aquí es la interpretación. Porque a la final, si me calcula todos los coeficientes y yo no sé qué significan esos coeficientes, no sirve de mucho, ¿no? Entonces, en esta parte de modelización, lo importante es eso, la interpretación que nosotros le demos a lo que nos está resultando del modelo y probar con varios modelos, porque puede ser que un modelo sea más efectivo que otro, sí, que nos dé más nivel de significancia un modelo que otro, que el, el R cuadrado sí que nos da el grado de representatividad que tienen estas variables independientes en el modelo puede ser más alto en un modelo que otro. Cuenta, como les digo, bastante la experiencia, el criterio experto, que tanto nosotros conozcamos del tema, por ejemplo, en temas económicos, macroeconómicos, decir, cierta tasa de natalidad, por ejemplo, en realidad me afecta en qué sé yo, las cotizaciones que puede tener una persona y etcétera, ¿sí? Entonces, la idea es tener esos cambios mediante estos modelos. Y como les comentaba, más que la parte de programación, que como ven no es complicada, sino si tienes una buena fuente de datos y, y se sabe qué se quiere hacer en el modelo, la interpretación aquí es lo más importante. Entonces, el día de mañana vamos a ver un modelo más completo, ya un poquito más completo, con una base más grande que ya les voy a subir en la carpeta compartida. Pues vamos a estar ocupando esta base de datos para también hacer un modelo y ver qué interpretaciones podemos sacar de aquí. ¿Sí? Entonces, igual con la base de datos Databanco podemos construir un pequeño modelo para ver qué es lo que nos resulta. Ahora acuérdense, eh, esta variable LM es bastante útil para modelos lineales cuantitativos. Sí, acuérdense, cuantitativos. Por si acaso. Esta variable, esta función que estamos viendo nos sirve bastante para generalmente modelos cuantitativos. Del día de mañana veremos ya ejemplos un poquito más completos, sí, porque no son tan complejos, son bastante básicos, pero que nos den una idea mejor de cómo funciona esta parte de los modelos lineales aquí en el R. Preguntas, dudas, comentarios. Y no es mañana, no es el lunes. El lunes estaremos viendo eso. Si no hay preguntas, dudas o comentarios, nos veríamos el día lunes. Lo que vimos el día de hoy, el día de hoy perdón, sí, en la clase de hoy deben mandarme esos ejercicios también. Igual hasta el lunes, hasta la hora que tengamos clases. Sí, hasta el lunes. Gracias. Eso. Entonces, si no hay más, pueden retirarse. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ok. profe.
lunes, profe.